Hay algo profundamente inquietante en un objeto que se niega a comportarse según las reglas que se supone que rige el universo. La mayoría de las rarezas astronómicas terminan por encajar en categorías familiares, reducidas a números de catálogo y explicaciones rutinarias. 3 Atlas ha hecho lo contrario. Con cada nueva observación se ha vuelto más difícil de explicar, más resistente a la clasificación y cada vez más perturbador para las suposiciones que los astrónomos usan para comprender a los visitantes interestelares. Lo que comenzó como un objeto tenue y distante que vagaba por nuestro sistema solar, se ha convertido en uno de los temas astronómicos más controvertidos de los últimos años. No por lo que se afirma que es, sino por lo que claramente no puede ser. Desde el momento en que se dispuso de datos detallados, 3 Atlas comenzó a violar las expectativas. Su característica más notable no es su trayectoria ni su brillo, sino una estructura que no debería existir si el objeto fuera un cometa natural. Inicialmente, la cobertura mediática lo presentó simplemente como un cometa que entraba en el sistema solar y desarrollaba una cola, pero esa descripción simplista pronto se desmoronó. El debate público se intensificó cuando Avi Loeb sugirió que existía una alta probabilidad de que el objeto fuera de origen tecnológico. Al ser cuestionado sobre el significado de esa afirmación, comparó la situación con una cita a ciegas a escala interestelar, enfatizando que el universo suele ser más imaginativo que los humanos y que la observación debe preceder al juicio. En lugar de mostrar la típica cola de cometa que se aleja del Sol bajo la influencia de la presión de radiación y el viento solar, 3 Atlas exhibe una enorme y coherente anticola que apunta directamente hacia el Sol. Las observaciones revelan más de 7 chorros fuertemente colimados que emergen del objeto. Desde el principio, los investigadores consideraron 2 posibilidades: que estos chorros se produjeran de forma natural por la sublimación de hielos volátiles desde la superficie, o que representaran emisiones controladas, similares a los propulsores de una nave tecnológica. Esta anticola es cualquier cosa menos sutil. Domina la apariencia del objeto, extendiéndose cientos de miles de kilómetros hacia el Sol y eclipsando cualquier rasgo tenue que se encuentre detrás. En la ciencia cometaria, las anticolas suelen ser efectos ópticos raros causados por la geometría de observación y la alineación del polvo. Lo que se observa aquí no se ajusta a esa explicación. La estructura es persistente, está bien organizada y se orienta físicamente en contra de la fuerza más intensa que actúa sobre los cuerpos pequeños cerca del Sol. Las imágenes de alta resolución del telescopio espacial Hubble añadieron otra capa de dificultad. Al procesarlas con técnicas avanzadas de gradiente rotacional, la región interna de 3 Atlas reveló no 1 ni 2 chorros, sino 3. Estos chorros están dispuestos con una regularidad sorprendente, espaciados aproximadamente 120 grados entre sí, en un patrón simétrico que parece casi diseñado. Un chorro se alinea estrechamente con el Sol y forma el núcleo de la anticola, mientras que los otros 2 se extienden lateralmente, manteniendo una separación angular casi constante a lo largo del tiempo, incluso cuando el objeto rota. Una simetría de esta precisión no es imposible en la naturaleza, pero en sistemas caóticos, como la desgasificación de un cometa, es extremadamente rara. El objeto gira con un periodo estimado de unas 16 horas. En un cometa típico, la rotación provoca que los chorros se difuminen, oscilen y pierdan coherencia a medida que se extienden. En contraste, el chorro de 3 Atlas, que apunta hacia el Sol, permanece sorprendentemente estrecho y estable. Se extiende como un haz rígido, más de 10 veces más largo que ancho, lo que implica que su alineación con el eje de rotación es precisa con una desviación de tan solo unos pocos grados. Para que esto ocurriera de forma natural, el eje de rotación tendría que estar casi perfectamente alineado con la dirección del Sol. Estadísticamente es muy improbable que tal alineación ocurra por casualidad. Sin embargo, parece ser exactamente lo que se observa. Al principio, los modelos convencionales de cometas se llevaron al límite en un intento por explicar estas características. Una propuesta sugería que la sublimación de hielos volátiles, especialmente dióxido de carbono, podría generar chorros inusualmente potentes. Cerca del Sol, el CO2 congelado puede sublimarse violentamente, produciendo flujos más fuertes que los que produciría el hielo de agua a mayores distancias. En principio, esto podría explicar la elevada actividad. Sin embargo,
Esta explicación se topa rápidamente con limitaciones físicas fundamentales. El gas producido por sublimación tiene una velocidad máxima determinada por la termofísica. Para el dióxido de carbono, esta velocidad es de tan solo unos cientos de metros por segundo. Si bien esto parece rápido a escala humana, es extremadamente lento en comparación con el viento solar, que viaja a cientos de kilómetros por segundo. Esta enorme diferencia crea un problema crítico. El gas expulsado hacia el Sol desde un cometa no puede moverse sin obstáculos. Casi de inmediato se encuentra con el viento solar, un flujo continuo de partículas cargadas que se extienden desde el Sol. La presión dinámica de este viento comprime el gas de movimiento lento, empujándolo hacia atrás y formando una cola. Cálculos detallados muestran que, en condiciones realistas, el gas proveniente de la sublimación natural no puede permanecer colimado en dirección al Sol, más allá de unos pocos miles de kilómetros. Como máximo, a unos 5.000 kilómetros del núcleo, el viento solar debería detenerse e invertir su flujo. Este límite no es una cuestión de interpretación o preferencia de modelado. Se deriva directamente de las leyes de conservación y de las propiedades medidas del viento solar. Si Tri Atlas fuera un cometa normal, su anticola no podría mantener el flujo de gas más allá de esta distancia. Más allá de ese punto, solo las partículas de polvo, en gran medida no afectadas por las fuerzas electromagnéticas, podrían continuar moviéndose hacia el Sol. El gas, especialmente el dióxido de carbono, debería ser arrastrado. Aquí es donde las observaciones del telescopio espacial James Webb cambiaron radicalmente el panorama. Los datos espectroscópicos del Webb no solo detectaron polvo o luz solar reflejada, sino que revelaron la presencia de dióxido de carbono a una distancia mucho mayor de la esperada. Se detectó CO2 a decenas de miles de kilómetros del núcleo, con indicios que sugieren que se extiende a distancias superiores a los 100.000 kilómetros. Esta única observación lleva el comportamiento de Tri Atlas más allá de los límites de la física cometaria establecida y lo sitúa incómodamente fuera de cualquier categoría convencional. No se trata de gas residual cerca del núcleo ni de una breve erupción congelada en el tiempo. Lo que se observa es una columna de gas alargada y sostenida, dirigida directamente hacia el Sol. Una vez que se toma en serio esta evidencia, la conclusión se vuelve ineludible. La sublimación natural no puede explicar lo que se observa. No existe ningún proceso físico que permita que el dióxido de carbono expulsado a unos cientos de metros por segundo empuje contra un viento solar miles de veces más rápido, y aún así, se mantenga organizado a lo largo de distancias tan enormes. Las matemáticas no lo permiten, y la física no ofrece resquicios legales. Si realmente existe gas dentro de la anticola a estas escalas, debe ser expulsado a velocidades muy superiores a las que puede generar un proceso cometario natural. Esta constatación representa un cambio decisivo. La actividad impulsada por la sublimación es la característica definitoria de un cometa. Si se elimina ese mecanismo, el objeto deja de ser un cometa en sentido estricto. Sea lo que sea, Tri Atlas se encuentra fuera de los límites físicos del comportamiento cometario conocido. En este punto, la discusión ya no gira en torno a las diferentes interpretaciones de los datos, sino a la clasificación misma. El objeto viola los criterios que justifican su denominación. Cuando los modelos establecidos fallan, la especulación es inevitable. Una idea que se ha planteado es la propulsión. Los modernos motores iónicos que ya se utilizan en las naves espaciales tripuladas expulsan iones a velocidades que oscilan entre varios kilómetros por segundo y decenas de kilómetros por segundo. A tales velocidades, el material expulsado podría recorrer decenas o incluso cientos de miles de kilómetros antes de ser arrastrado por el viento solar. Cabe destacar que investigaciones recientes sobre sistemas de propulsión avanzados han explorado propelentes alternativos, incluidas mezclas que contienen dióxido de carbono. Si bien el xenón sigue siendo el propelente más utilizado en los motores iónicos debido a sus favorables características de masa e ionización, se están estudiando activamente moléculas basadas en carbono, como posibles complementos o sustitutos. Otra posibilidad no implica propulsión alguna, sino blindaje. La física del plasma ofrece mecanismos bien establecidos mediante los cuales las partículas cargadas pueden desviar otras partículas cargadas. El viento solar se compone principalmente de iones y electrones, precisamente el tipo de partículas que responden fuertemente a los campos electromagnéticos. En principio,
Una densa corriente de gas ionizado podría actuar como barrera, absorbiendo o desviando las partículas del viento solar entrantes antes de que alcancen el núcleo. Los escudos de plasma no son una fantasía especulativa, son conceptos que se investigan activamente para proteger las naves espaciales de la radiación y los impactos de micrometeoritos. Los desafíos de ingeniería asociados con tales mecanismos son enormes, pero la física subyacente se comprende bien. La magnitud de la anticola vinculada a Tree Atlas hace que esta idea sea particularmente intrigante. Al extenderse cientos de miles, e incluso posiblemente cerca de 1.000.000 de kilómetros, dicha estructura interceptaría una fracción sustancial del viento solar, ya sea intencional o simplemente un subproducto de algún otro proceso. Ofrecería una protección significativa a lo que se encuentre detrás de ella. Si bien esta interpretación sigue siendo especulativa, se ajusta a las observaciones mucho mejor que la sublimación. Se han propuesto ideas aún más especulativas, como la sugerencia de que lo que parece ser polvo dentro de la anticola podría no serlo en el sentido convencional. A escalas microscópicas, las partículas pueden interactuar con campos electromagnéticos, absorber energía y ser transportadas por fuerzas solares de maneras que difieren notablemente de los granos de polvo ordinarios. Si tales partículas existieran, podrían extraer energía del viento solar y transferirla de vuelta al núcleo mediante interacciones electromagnéticas. No hay evidencia directa de este escenario, pero la idea resalta una realidad importante. Una vez que las explicaciones naturales se desmoronan, el abanico de posibilidades se amplía drásticamente. Es crucial aclarar qué afirma y qué no afirma este argumento. No sostiene que Tree Atlas sea artificial, ni presenta evidencia de tecnología extraterrestre. Su conclusión es mucho más limitada y mucho más importante desde una perspectiva científica. Demuestra que el objeto no puede explicarse como un cometa. Esta conclusión se mantiene independientemente de la explicación que finalmente la reemplaza, ya sea que Tree Atlas resulte ser una clase de objeto interestelar previamente desconocida, un fragmento de algún proceso astrofísico exótico o algo completamente imprevisto. La designación de cometa ya no es apropiada. La ciencia avanza no aferrándose a categorías conocidas, sino descartándolas cuando la evidencia lo exige. El experimento Tree Atlas ha propiciado precisamente ese momento. La combinación de simetría geométrica, extrema estabilidad estructural, dinámica de gases físicamente imposible y detección espectroscópica directa de dióxido de carbono, mucho más allá de los límites teóricos, conforma un caso coherente y verificable. No se basa en una sola anomalía, sino en múltiples líneas de evidencia independientes que apuntan a la misma conclusión. Futuras observaciones podrían aclarar la naturaleza de este objeto o profundizar aún más el misterio. Estudios espectroscópicos más exhaustivos podrían revelar si existen moléculas adicionales en la anticola, si los estados de ionización varían con la distancia, o si surgen anomalías completamente nuevas, a medida que Tree Atlas continúa su alejamiento del sistema solar. Sin embargo, lo que ya es evidente es que este objeto ha puesto al descubierto las debilidades de suposiciones arraigadas sobre los visitantes interestelares. Durante décadas, los astrónomos han esperado que tales objetos se asemejaran a cuerpos familiares de nuestro propio sistema solar, formados por procesos similares y regidos por comportamientos comparables. Tree Atlas desafía esa expectativa. Sugiere que la población de objetos que viajan entre estrellas puede ser mucho más diversa de lo que se imaginaba. Al hacerlo, nos recuerda que el universo no nos debe familiaridad y que a veces el descubrimiento más importante es reconocer que una explicación antigua ya no funciona. En esta etapa, la pregunta ya no es si Tree Atlas es un cometa. La evidencia indica que no lo es. La verdadera pregunta es, ¿qué es? Y si estamos preparados para reconocer algo genuinamente nuevo cuando pase silenciosamente por nuestra vecindad cósmica.